Respecto de la herencia kirchnerista, el 17% del Producto Bruto Interno tiene que ver con estos índices gemelos de los que él hablaba. También se refirió al 15% del déficit que hay entre el Tesoro y el Banco Central. Habló de este déficit, separó, ¿no? Dice que de este 15%, el 5% pertenece al Tesoro y el otro 10% al Banco Central. Y para evitar que este déficit fiscal siga estando, ¿qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es muy fácil, cuando te ingresa menos de lo que gastás. Ese es el déficit que vive la Argentina, ¿sí? Ingresa menos plata de la que se necesita con todas las obligaciones que tiene. Ese es el déficit fiscal, ¿sí? Eso es, nada más que eso, es así de simple. Bueno, para atacarlo, él habla del ajuste, de un ajuste de 5 puntos. Entonces la pregunta es, y esos 5 puntos, que es un montón del Producto Bruto Interno, es un montón, ¿quién lo va a hacer? Bueno, claramente ya recae en nosotros, lo venimos pagando hace muchísimos años, gente, con esta inflación que sufrimos. Que nos hayamos acostumbrado a la inflación no nos tiene que hacer olvidar que eso es con lo que han vivido, ¿no? Todas estas personas, y esperemos que dejen de hacerlo. El ajuste de los 5 puntos del Producto Bruto Interno, no sé, habló, pero no dijo cómo iba a ser el ajuste. Nos vamos a tener que enterar con el proyecto de ley, el paquete de leyes que van a ir a parar el Congreso y que nadie sabe a ciencia cierta efectivamente por dónde va a pasar, ¿no? Por dónde va a pasar. Bueno, él dice que caerá sobre el Estado y no sobre el sector privado. Hay que ver para creer, y más con los políticos, Un montón de gente, ahora sí, hay un montón de gente que lo fue a visitar. Estas son imágenes que a él le sirven. Y habló de limpiar estos 10 puntos, que son 10 puntos pasivos del Banco Central, y para hacer esta limpieza se va a cortar con la emisión monetaria. Ustedes saben que el Banco Central no se va a cerrar, como había prometido en campaña, pero el que queda al frente del Banco Central dijo que simbólicamente va a estar como cerrado. ¿Por qué? Porque no va a emitir más dinero. Si no va a emitir más dinero, efectivamente, hay que ver de dónde saca toda la plata que hasta ahora venían sacando gracias a esa emisión para pagar por lo menos algunas obligaciones que tenían que ver con este déficit fiscal que tenemos en la Argentina. Habló del rezago de 18 o 24 meses de lo que va a ser la inflación. Y aquí, cuando se mete con los números, inflación que según él tiene que ver con la emisión, es interesante también recordar, como siempre, que no es solo la emisión, sino para qué se usa esa emisión, ¿no? Es decir, emiten dinero para pagar intereses en vez de, si se quiere, emitir dinero para gestionar una economía real, por ejemplo. Esa es una gran diferencia. Entonces, si la emisión se hace solo para pagar intereses, sí, ahí tenés el caldo de cultivo de gran parte de la inflación. Pero si emitís dinero, no estoy diciendo que esté bien, pero si en vez de usarlo para pagar intereses se utilizaría para una economía real, para la reactivación de una economía real, por otro lado, por lo menos tenés ese trabajo que genera una autenticidad, digamos, de la reactivación económica. Pero bueno, no hablo de eso. Habló del rezago de los 24 meses, que son reales, hay que decir las cosas como son. Del cepo no dijo mucho, pero habló de un cepo cambiario. Él dijo que hay una tasa anual del 3.600% de inflación, que es lo que ellos proyectan anual, 3.600% por esta emisión de moneda, ¿sí? Pero del cepo cambiario no dijo, realmente no dijo nada. ¿Qué dijo de la hiperinflación? Y no nos olvidemos de lo que ya sufrimos a conciencia, lo que sucedió con la hiperinflación de Alfonsín, ¿no? Bueno, de esta hiperinflación, él dice que estas son todos números de la herencia,
15.000% anual, según datos que él da, 15.000% anual de inflación, si seguíamos con este modelo, ¿no? Estas son proyecciones que él hace. Si seguíamos con este modelo, tendríamos un 15.000% de inflación anual. De este 15.000% de inflación anual, ¿qué significa? Un 52% de inflación mensual. Hoy, estiman ellos, atención con estos números, hoy vamos a tener una inflación mensual para diciembre y para febrero que va a rondar el 20 y el 40% mensual. Yo me tiraría más por el 40% que por el 20%, porque si el aumento de las naftas ya nomás hablamos de un 25%, ahí aumenta todo. Esta es la proyección que hace Milei para la inflación de estos días. Si esta inflación continúa, él habló, que claramente la idea es que no, pero si llega a ser así, nos iríamos a una pobreza del 90%. Hoy la pobreza está más o menos 50%. ¿Qué va a pasar con las tarifas? Claramente van a quitar los subsidios. Claramente los van a quitar. Entonces ahí el ajuste no lo hace el sector privado, sino que lo terminamos haciendo nosotros. Digo yo, no dijo nada él, pero ya sabemos cómo es. Ahora, respecto del plano cambiario, él dice que hay un 200%, digamos, de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el dólar debería estar entre un 100 y 200% más alto? No lo dijo tampoco. Él habló de una distorsión de entre el 100 y el 200% respecto del plano cambiario. Cuando se puso a hablar de la deuda, habló de que hay una deuda de 100.000 millones de dólares a la que le tenés que sumar otros 24.000 millones de dólares que son los de la deuda ya existente. O sea que estaríamos hablando de una deuda realmente muy alta. Estos son números, ¿sí? Para tener en cuenta la situación en la que estamos. Y para que, yo digo, prepararnos, si se quiere, psicológicamente, para entender que esta inflación a la que también hizo referencia, ya está entre nosotros hace mucho tiempo. Gente, lo que pasa es que los medios no lo decían, los medios no lo hablaban, los sindicatos no lo hablaban, los políticos en todo el arco político no lo hablaban, pero nosotros lo veníamos sufriendo. ¿O ustedes no se dieron cuenta que el sueldo cada vez les alcanza menos desde hace años? Digo, acá hay una cuestión de observación personal que es innegable. El que lo vio, no lo vio, bueno, pero bueno, no sé. Yo no necesito que me pongan un graph en la televisión para saber cómo estoy económicamente. Ahora, cuando se pone a hablar de los vencimientos de la deuda, y ya vamos con los audios, habla de los vencimientos de las deudas que la Argentina tiene con los distintos organismos financieros mundiales. Ahora, con la economía, él dice que la economía no crece desde el año 2011. Es bastante real, por lo menos en lo que respecta a la creación de empleo, porque se vio estancado el empleo privado, pero creció muchísimo el empleo público, con lo cual ahí tienen ustedes parte del problema del déficit fiscal, porque ese empleo público lo pagamos entre todos nosotros que trabajamos por lo general en el ámbito privado. Habló de los $300 que tenemos de salario promedio, en nuestro salario real. Él dice que ese salario debería estar en los $3.000 por mes. $3.000 por mes contra 300 te figura o simboliza, significa, mejor dicho, una caída de 10 veces nuestro salario. O sea que si hoy cobramos $300 reales al mes y debería estar en 3.000 por mes, entonces nuestro salario cayó 10 veces en lo que respecta a estos últimos años de gestión. Cuando habló de shock versus gradualismo, una vez más, otro eslogan, gran eslogan, impensado, que un político termine prácticamente ganando una elección diciendo no hay plata.
Hasta remeras se venden con la leyenda "no hay plata". Dentro de poco vamos a estar sufriendo las consecuencias de esta realidad, que no haya plata. Era una realidad que iba a pasar con cualquier político que esté ahora caminando como lo ven a Milei. Esto iba a suceder, está ya pasando. Hace mucho tiempo que pasa. Pero de ahí a que vos hagas una campaña y se vendan remeras con la leyenda "no hay plata", es raro. Él dice que estamos en una estanflación en los últimos 12 años. Y aquí es donde habla de la caída del Producto Bruto Interno del 15% per cápita de los últimos 12 años. ¿Y quiénes van a ser los que van a recibir la contención? Bueno, para eso va a estar el Ministerio del Capital Humano. Habló de la luz al final del camino. Para mí, coincido con, creo que alguien más habló también de esa luz, una frase totalmente desafortunada. A nadie le gusta que le hablen de luces al final del camino, y menos para los que a veces vemos que esa luz es el tren que se te viene encima, ¿no? Cuando hizo la comparación con Venezuela, habló de Chávez y de Maduro, pero es cierto que tampoco dijo cómo se va a salir adelante. Después una pequeña referencia a Roca, habló de la libertad, ¿no? De la libertad de los hombres y el doloroso sacrificio que hay que hacer. Una vez más, no explicó cómo la clase política va a pagar este sacrificio esta vuelta. Y con el tema seguridad, hizo referencia a un baño de sangre, habló del narcotráfico, de cómo el narcotráfico tomó una provincia argentina, claramente se refería a Santa Fe. Respecto de las fuerzas de seguridad, dijo que están completamente abandonadas. Solo el 3% de los delitos son condenados. Y otra frase, que después todas estas frases funcionan para cuando hacen las cosas mal, ¿no? Si uno es oposición, yo si fuese Cristina Fernández de Kirchner, me anoto todas estas clases. Y después es el espejito y te rebota. Respecto de la fuerza de seguridad, dijo, de la inseguridad, mejor dicho, dijo, se acabó el siga de los delincuentes. Esto de que nos traten como idiotas, creo que si hay algo que nos merecemos de verdad, y para esto nosotros tenemos que ser en este sentido muy críticos conscientes, dejen de tratarnos como idiotas. Dejen de dar esas frasecitas, decir, hola, acá está el león. Dejen de tratarnos como idiotas. No tenemos humor para que se crean que esto es divertido. Bueno, la pobreza. Habló de los 20 millones de pobres. ¿Ustedes se consideran pobres? Porque vieron que cuando hablamos de pobreza, yo hace bastante que me considero pobre. Somos los nuevos pobres, que no nos querramos hacer cargo. No, qué sé yo, porque todavía decís, bueno, todavía puedo ir al súper y comprar. Eso no quiere decir que no seamos pobres. No, respecto de los planes, hablando de la pobreza, le había dicho los 20 millones de pobres, se refirió a los planes, dice que los planes generan más pobreza, coincido en ese aspecto. Hay 6 millones, gente, hay 6 millones de chicos pobres que se van a dormir posiblemente sin comer, ni que hablar, ¿no? En las cuestiones de nutrición bien, porque los que comen no siempre están bien nutridos. Y con el tema de la educación es todo un tema ese, ¿no? Para nosotros educación es muy, muy sinónimo de adoctrinamiento, pero veamos los datos, ¿no? Ni siquiera los que adoctrinan saben hacerlo en todo caso. Hay docentes que valen la pena, hay que decirlo, pero el tema de la educación hay que cambiar todo el sistema de educación. No puede ser que se siga enseñando como si estuviésemos hace 200 años. Las materias son exactamente las mismas, te tenés que aprender de memoria un montón de cosas que no te sirven para nada, que te las olvidas a los 2 segundos, y que después para la vida ya no te sirven, no te enseñan a gestionar emociones, no te enseñan sobre finanzas, no te enseñan sobre, por ejemplo, primeros auxilios, no te enseñan sobre cómo cuidarte en las redes sociales,
no te enseñan sobre el acoso, el verdadero acoso que sufren los adolescentes en el bullying, no te enseñan a tener herramientas de personalidad para poder defender lo que pensás sin sentir esa necesidad de pertenecer a un grupo, porque si no te sentís excluido. Eso debería ser una buena escuela, ¿no? No te enseñan a investigar, no te enseñan a comprender textos, te obligan a repetir de memoria, ¿no? Eso, maestros que por ahí ni siquiera saben, no tienen ni idea de cómo funciona Internet, de cómo maneja ese vacío de ganas de conocer que tienen un montón de alumnos que se termina, digamos, llenando a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, y a veces, posiblemente, los jóvenes terminan cayendo en una depresión altísima, porque entienden que para ser aceptados en la sociedad tienen que tener muchos likes o muchos seguidores. Nada de todo esto hablan en los colegios. No se enseña filosofía, cuestiones que tienen que ver con el ser humano, con conectar con uno para ser fuerte en definitiva, ¿no? No, de eso nada. Pero bueno, vamos a ver a qué se refiere acá con la educación. Hay algunos datos que vale la pena mencionar. El 16% de los jóvenes, digamos, solo el 16% se reciben en tiempo y forma. Estos son datos, solo el 16% de las personas que estudian se reciben en tiempo y forma. Esto quiere decir que apenas 16 jóvenes o niños de 100 se reciben en tiempo y forma. Y el 70% que sí termina recibiéndose, no saben matemáticas y no tienen comprensión de texto. Todo esto según las pruebas PISA, que ustedes saben, nos posiciona cada vez peor a nivel región. Y con el tema de la salud, y claro, el punto flaco de cualquier político que esté hoy en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta línea, tiene que ver con la salud. Y cuando se mete con el tema de la pandemia, ¿no? Esta triste comparación que no tiene nada que ver con la realidad, que acá nosotros hemos investigado mucho, tenemos argumentos muy fuertes para defender la mentira de lo que ha sido esta situación de emergencia de salud. No voy a decir mucho más porque me van a volver a cerrar una cuenta y no tengo ganas, pero comparo los 30.000 muertos versus los 130.000 si el gobierno de Alberto Fernández hubiese manejado mejor la pandemia. 15.000 muertos por año hay en las rutas, es un montón. El 12% de las rutas solamente está asfaltada, el mantenimiento, no me salía. Así que este es un dato que revela un tema que tiene que ver con la corrupción, porque si vos te pones a ver, según cada político que se va, cada vez hay más rutas y estamos todos de 10. Después hizo una breve definición del liberalismo, yo lo hubiese evitado porque realmente prefiero ver antes de que sigan haciéndose autobombo en ese sentido. Y el que corta no cobra, hablando de los piquetes, terminó el discurso diciendo: hoy comienza una nueva era en Argentina. Eso lo quiero ver, porque puede ser una nueva era, pero ¿a favor de quién?